No, mis queridos cinéfilos, esta no es una copia de A Quiet Place. Sucede un poco o tiene este fenómeno que hemos visto en películas como Bichos y hormiguitas, El ilusionista y The Prestige o Amigos con derechos y amigos con beneficios. Son películas que salen el mismo año con una temática muy parecida, pero sería injusto decir que una es la copia de otra, puesto que filmar una película toma bastantes años y no es como que se hizo de la noche a la mañana. Lo mismo sucede con la cinta de la cual hablaremos hoy, titulada Bird Box. Bienvenido cinéfilo a esta crítica. Yo soy Gaby Mesa con Z y estoy feliz de que me acompañes para hablar de esta nueva producción de Netflix dirigida por Susanne Bier, quien toma la historia de una novela escrita en el año 2014, la cual protagoniza ahora Sandra Bullock. Ya lo dije, esta no es una copia de Un lugar en el silencio o en silencio, pero tal vez en algún punto de esta crítica tendré que hacer la comparación o referirme a ella solo para que los conceptos sean un poco más claros. Esta película nos sitúa en una realidad en donde a la Tierra han llegado unas especies de criaturas o monstruos que si los miras automáticamente sientes la necesidad de suicidarte. Un grupo de personas han logrado refugiarse en una casa e intentarán sobrevivir día tras día en ese lugar sin mirar a estas criaturas. A pesar de que esta película recorre un poco el camino del hermano menor tras llegar después del éxito de A Quiet Place, aún así la premisa sigue siendo muy cautivadora. Tenemos esta idea un poco como en la mitología de Medusa, de que si tú la veías quedabas petrificado. Y esa maldición o esta historia que ha sido contada a lo largo de los años sigue atrayendo al público. Y si a eso le sumamos el carisma y la rudeza un tanto sarcástica que maneja Sandra Bullock, podría haber resultado en una fórmula exitosa. Lamentablemente la cinta no llega a ser tan angustiante o no logra ser tan sólida como prometía o como podría haberlo sido. Vamos a comenzar con lo bueno. Me gusta mucho que la película tiene un arranque muy poderoso, realmente te agarra en un tono alto, no pierde el tiempo para situarte en esta catastrófica situación y a eso tenemos la incorporación del personaje de Sandra Bullock, al cual en un inicio realmente le pintan o le dotan de unas características de personalidad que le van muy bien, quedan muy bien con la actriz, esta idea de que ella cree que las personas no pueden relacionarse y el hecho de que tenga que después obligatoriamente relacionarse con un grupo de personas para sobrevivir, pues son muy buenos elementos que nos ponen al inicio sobre la mesa. Justo cuando la película tiene más o menos unos 10-15 minutos, pensé a mis adentros que me hubiera gustado mucho verla en el cine, en la pantalla grande, pero conforme avanza la historia te das cuenta de que realmente la producción posiblemente se vio obligada a solo llevarla a este formato de Netflix, puesto que a través de los efectos especiales podemos darnos cuenta de que no contaban con mucho presupuesto. De hecho, hay varias ocasiones en donde se limitan a qué mostrarnos o las cosas que si vemos como los cadáveres y demás, pues de pronto se siente mucho el maquillaje o el efecto práctico, lo cual nos recuerda un poquito más a películas de serie B. Esta parte a mí me gustó, no me molestó que no nos dejaran ver ciertas cosas o que se limitaran, me gustaba ese estilo, pero eso puede depender mucho del gusto de cada persona. Pero la verdad es que se nota que no había presupuesto para llevarla al cine. Otra cosa que me gustó es que en paralelo a la supervivencia en esta casa, vemos 5 años más adelante la situación de el personaje de Mallory con 2 niños. De hecho, así arranca la película. Y me gusta que aunque sabemos hacia dónde va ella o en qué va a terminar de cierta forma, nos intriga el conocer cómo llegó de punto A a punto B. No perdemos el interés y en general durante toda la historia me sentí consternada por saber en qué iba a terminar, en qué iba a concluir esta historia, que tenía tan mala pinta o mal panorama para todos los personajes. Ahora, desafortunadamente todo este buen arranque se va al caño cuando empieza la dinámica dentro de la casa. Porque ahí empieza a generarse una situación muy al estilo de Big Brother, comenzando con que pusieron a personajes que tuvieran que llenar a la fuerza un molde, por así decirlo, como el policía, el de las teorías locas, el señor amargado, el tipo conquistón sexy, etc. Entonces todos entran como en una dinámica muy específica, los personajes no tienen
como características fuertes comparadas a la protagonista y se sienten muy caricaturizados. Y además podemos percibir mucho relleno en la historia, como que no supieron qué otros elementos desarrollar a la par de lo que está sucediendo afuera, o comparándola con A Quiet Place, que realmente es muy sencilla, pues logran mantener una tensión en la casa con elementos muy pequeños, con esta ausencia del sonido y demás. Y aquí no, aquí intentaron poner muchas situaciones todo el tiempo, conflictos entre este grupo que realmente no terminan por funcionar porque realmente nunca nos interesan si esa gente vive o muere. Hay algunos personajes que sí generan cierta empatía, pero en general las situaciones se sienten muy sobradas. Al mismo tiempo hay una especie de búsqueda por entrar al terreno emocional a partir de la maternidad con el personaje de Mallory. Sin embargo, creo que desde el principio es muy obvio a dónde va la historia y cuál es la enseñanza o el mensaje que quieren transmitirnos con este personaje, por lo cual se maneja de una forma un cierto bruta. Y cuando llega por fin esta revelación, pues ya sabíamos cómo se iba a presentar, ya sabíamos hacia dónde iba ese personaje, porque las cualidades que buscan desarrollar en ella no es su personalidad, sino como buscan transformarla y que haya un giro de 180 grados con este personaje. Es muy fácil de leer y eso hace que no resulte sorpresivo o emotivo al final de la historia. O bueno, por lo menos no para mí. Y por último, dos cosas. Hay unos saltos temporales muy a favor de la historia porque no te explican cómo es que los personajes lograron llegar a ese punto. Es como de, ok, aquí pasaron unos 2-3 años, quién sabe cómo, no me quieres explicar porque te quieres ahorrar el proceso de explicármelo y es muy injustificado. Y por otro lado, el final, puedo imaginarme leyéndolo en la novela, en el libro, y decir, claro, qué buen final, me hace sentido, pero la manera en la que lo trasladaron al cine se siente muy bobo. Creo que funciona muy bien en letras, pero no como fue adaptado por Susanne Bier. Termina dejando como una sensación positiva, pero sosa, que al final tampoco termina por ser un buen amarre, como, ni modo, lo tengo que decir, en A Quiet Place. Brevemente voy a decir que me gustó mucho la participación de Sarah Paulson, me encanta esa actriz, creo que Sandra Bullock y ella tienen muy buena química, las acabamos de ver en Ocean's 8, ojalá muy pronto puedan hacer algo en dueto, porque funcionan muy bien en la pantalla. Cinéfilos, esta película tiene un muy buen inicio, una muy buena historia, una muy buena protagonista, pero lamentablemente se cae con mucho relleno y con muchas situaciones injustificadas. Yo por eso a esta película le doy 2 estrellas. ¿Qué te pareció a ti esta producción de Netflix? Déjalo abajo en los comentarios y recuerda que mis redes sociales, mi Instagram, Facebook, Twitter, el Instagram de Fuera de Foco para que no te pierdas ninguna noticia y nuestra página de internet lo encuentras en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.